Damos gracias al Señor porque en su misericordia, en su fidelidad, el día de hoy podemos estar juntos con una intención muy clara y es de venir a enaltecer el nombre del único que merece toda la gloria y toda la honra. Un día más, hermanos, un día más que parecería que es merecible para nosotros, pero en verdad no lo es. Un día más en el cual por su misericordia, por sus misericordias que son nuevas cada mañana, pudiste abrir tus ojos. Un día más que por su gracia pudiste mover tus pies para llegar hasta este lugar. Nada merece el hombre, nada merece el hombre, más que solamente una vida por la eternidad en condenación, por cuanto es transgresor. Pero Dios nos muestra sus misericordias, en que aún estando muertos, Él nos dio vida. Y no solo vida durante nuestra estancia en esta tierra. El Señor ha preparado y está preparando un lugar para ti. En este mismo momento, las Escrituras nos dicen que el Señor está rogando delante del Padre, al igual que lo hizo con Pedro, para que tu fe no decaiga. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Señor al cual venimos a honrar y por tanto en ninguno de los que estamos presentes puede haber otra intención. Mas en esta mañana roguemos al Señor que aun si hay alguien que viene con otra intención, sea nuestro Señor tratando con él. Roguemos al Señor para que en esta mañana, aun si viene alguien con otra intención, que no sea la de glorificar el nombre de Cristo, sea el Señor tratando con él. Oremos, hermanos, para poder comenzar la predicación en esta mañana. Amado Señor, Creador de los cielos, Creador de la tierra, aquel cuyo poderío es grande y supremo, y del cual para expresar su grandeza no hay palabras, pues aún su misericordia sobrepasa todo entendimiento. Tú que eres el alfa, tú que eres el omega, el principio y el final, y siendo Dios todopoderoso, a ti, Señor, te ha placido llamar hijos a quien no debieras de hacerlo. Por ello, Señor, te adoramos. Por ello, Señor, te glorificamos por tanta y tanta misericordia en nuestras vidas. Y hoy rogamos delante de tu presencia, amado Dios, para que a través de tu palabra tú sigas llamando a los que te pertenecen. Tú eres, Señor, tú eres el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Y en esto sabemos quiénes son tus ovejas, porque escuchan tu voz. Porque escuchan tu voz, Señor, y te siguen. Por ello, Señor, considero que es sumamente delicada la tarea que a continuación tenemos que hacer. Predicar tu palabra y no la mía. Es por ello que ruego que en esta mañana, a través de tu Espíritu, nos permitas buscar la fidelidad para seguir haciendo audible tu palabra entre tu pueblo. Y de la misma manera, Señor, abras los oídos de aquellos que te pertenecen. Pues, Señor, sabemos que muchos son los llamados. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pues solamente los tuyos escucharán tu voz
y te seguirán. Por tanto, Señor, toma control de mi pensamiento, toma control de mi boca, toma control, Señor, aún de mi necio corazón, para que cada pensamiento y palabra de hombre queden excluidas y tu palabra llegue hasta lo más profundo del corazón de aquellos, Señor, por los cuales has dado tu vida. Hoy te lo ruego, amado Padre, hoy te lo ruego, mi Señor, hoy te lo ruego a través de mi Señor y mi Salvador, Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Dando continuidad a la exposición que hemos tenido hasta el momento del libro a los Gálatas, la carta a los Gálatas, el día de hoy daremos continuidad al último segmento de Gálatas capítulo 2. En esta ocasión retomaremos la lectura desde el versículo 15, Gálatas capítulo 2, versículo 15, con la intención de traer un poco de remembranza acerca de lo que hemos expuesto durante los últimos 3 domingos, a saber del capítulo número 2. Y el día de hoy, si Dios lo permite, estaremos concluyendo al versículo 21, aunque recordemos que la semana pasada expusimos los versículos 15 y 16, y aunque hoy no se expondrán nuevamente, es necesario mencionarlos con la intención de que tengas un concepto total de la carta. Uno de los males más grandes en la iglesia cristiana el día de hoy es tomar versículos aislados y a través de ellos hacer doctrinas implementadas en las iglesias, lo cual es un error sumamente grave. Debido a esos errores, hoy la iglesia comete herejías que parecieran sencillas y parecen no tener importancia. El día de hoy veremos que no es necesario solamente aprenderme una cita bíblica aislada y a partir de ella dar una interpretación personal. Cada uno de los textos viene acompañado de todo un contexto histórico, temporal, social, religioso, político, etcétera, el cual nos dará entendimiento de que este conocimiento tiene una aplicabilidad no solamente para el tiempo en el que fue escrito ni para los destinatarios, sino nos trae consejo aún hasta el día de hoy. Es por ello que el día de hoy comenzamos a leer desde el versículo número 15, que dice de la siguiente manera: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Comenzamos ahora el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, hermano, entonces transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta es la palabra de nuestro Señor. A manera muy grande o muy general y muy rápida como introducción para los que esta es la primera ocasión que están presentes en la exposición de este segundo capítulo de Gálatas, o bien para aquellos que probablemente
se encontraban dispersos en las semanas anteriores, esta carta se desarrolla a razón de un motivo sumamente claro. En el tiempo en que Pablo está escribiendo, surgió un problema no de afuera de la iglesia, surgió dentro de las mismas filas de la iglesia. Pablo empieza a identificar a esos problemáticos bajo el estigma o bajo la determinación de falsos hermanos. Hombres que dentro de la iglesia simulaban ser parte del cuerpo, mas nunca lo fueron. En ese sentido, ¿cuál era la problemática? La problemática en el contexto donde se desarrolla esta carta a los Gálatas es que habían pasado ya algunos años desde que se había instaurado el reino de los cielos en esta tierra. Y aquellos que habían sido llamados esencial y primeramente el pueblo judío, y así había sido la ordenanza a los discípulos, ir primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Bueno, ahora el evangelio se había expandido y ya no solamente había creyentes judíos, sino también creyentes que jamás habían escuchado hablar de la ley de Moisés, que jamás habían tenido prácticas mosaicas, que jamás habían escuchado hablar acerca de un Mesías, pero ellos también habían creído por misericordia de la extensión de este reino. Surge entonces un problema muy grave. El evangelio desde su instauración dejó claridad que la salvación solamente tiene un camino, una verdad y una vida. Que no hay ningún otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Sin embargo, en este pueblo judío, que por tradición y por costumbre vivía la ley de Moisés, fue sumamente complicado el confiar en que solamente Jesucristo basta. Luego entonces empezaron a traer doctrinas que parecían no tan perjudiciales, pero para Pablo fueron un golpe en el hígado porque realmente atentaban contra la base misma del evangelio. Estos hombres judaizantes instaban a los demás creyentes, ahora gentiles, que no bastaba solamente con confiar y depositar su fe en Cristo Jesús, que eso no era suficiente, que la salvación tendría que ser sí a través de Jesucristo, más tus obras por medio del cumplimiento de la ley de Moisés. Suena muy sencillo, pero en verdad esto es una herejía. Es el surgimiento de una secta que hasta el día de hoy persiste. Hombres y mujeres que no les basta Jesucristo, ahora tienen que saludarte con un shalom arrabasía, ramasaya y cosas como esas. Entonces, hermanos, de verdad, hombres y mujeres que piensan que para ser más espirituales tienen que tocar en medio de la congregación un cuerno de no sé qué, un shofar, y cientos de cosas de estas. Mas no solamente el legalista es aquel que tiene prácticas judaizantes. A lo largo del día de hoy veremos que incluso hay una alta probabilidad que en medio de nosotros, o incluso nosotros mismos, en alguna ocasión o actualmente tengamos prácticas que rayan en esta postura herética del legalismo, de pensar que podemos tener el favor de Dios a través de nuestras buenas obras, a través de nuestros comportamientos, a través de cumplir ciertas normatividades que Dios nunca instauró. En este sentido, Pablo continúa la defensa de este evangelio de Jesucristo, dado que ese pecado ya no solamente había afectado a algunos falsos hermanos, ese pecado ya estaba afectando incluso a las columnas de la propia iglesia, los líderes de aquel entonces, a saber de Pedro llamado Cefas o de Cefas llamado Pedro y de Bernabé, los cuales habían también ya caído en esa hipocresía, así lo nombra el capítulo 2 de Gálatas. Pues Pedro, comprendiendo que nada de lo que había creado Dios podía llamar inmundo, ahora, debido y por miedo, por cobardía a los propios judaizantes, esa libertad que tenía de comer con los gentiles, con sus hermanos en Cristo, ahora cuando llegaban los judaizantes, los falsos hermanos, él tenía otro comportamiento.
se retraía y empezaba a segregar a un lado a sus hermanos gentiles en Cristo. Eso era realmente una postura legalista, algo que el Señor nunca ordenó. En este sentido, vimos la semana pasada y antepasada que algo que hizo Pablo no fue, primero voy a decir qué es lo que no hizo. Pablo en ningún momento fue con el resto de los hermanos y ocultándose cual cobarde, fue y les dijo a los hermanos, oigan, ¿qué creen? Que Pedro está... No, eso no lo hizo, porque incluso bíblicamente es incorrecto. Ser un cobarde y no confrontar las cosas directamente con quien peca es antibíblico. Más adelante retomaremos esto que ya hemos dicho hasta el cansancio y que sin embargo es una práctica que ciertos cobardes dentro de la iglesia siguen haciendo. Primero enteran a media congregación de qué les hicieron. Y ya después, cuando hay un problema sumamente grave, entonces van y tratan de resolver con quien tuvieron la diferencia o con quien pecó, lo cual es incorrecto. Más adelante lo veremos. Bueno, Pablo, siervo de Jesucristo, hace las cosas correctamente y debido a que fue un pecado público, Pablo confronta ese pecado de manera pública y lo hace en el amor de Cristo y sin faltar al respeto a nadie. Mas a través de este capítulo número 2, deja una enseñanza sumamente hermosa. Al final veremos 3 conclusiones para poder cerrar este capítulo. Sin embargo, es necesario que después de este escenario, ahora comencemos con el capítulo número 2, versículo 17. Pues Pablo retoma el punto esencial de la discusión. Dice la primera parte del versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? La respuesta tajante de Pablo es: en ninguna manera. Vayamos un poco a 2 pensamientos, al menos 2 pensamientos de un judaizante de aquel entonces. Y te darás cuenta que probablemente esos pensamientos siguen permaneciendo en algunos de ustedes al día de hoy. En el pensamiento del judaizante, buscar ser justificado únicamente en Cristo se traduce en descuidar la ley. Se traduce en descuidar la ética, aquello que nos regula. Entonces, si yo me alejo de aquello que me regula y de aquello que me dice, no matarás, no sé, tantas cosas, 613 postulados. Entonces, si me alejo de eso, como judaizante yo pienso, si me alejo de la ley, entonces tengo la probabilidad de caer en una vida pecaminosa, tal cual como lo hace un gentil. Por otro lado, también dentro del pensamiento judío, y que persiste probablemente aún en algunos de ustedes, pudiera pensar que como judío o como pueblo escogido de Dios, nación santa, real sacerdocio, somos justos y redimidos por la ley. Lo cual son 2 pensamientos totalmente ajenos al Evangelio de Jesucristo. Entonces surge un tercer pensamiento a raíz de todo esto. Si me alejo de la ley, entonces estoy tentativo a pecar. Como soy judío, como soy pueblo de Dios, entonces soy justificado por el hecho de ser judío. Algunos piensan que por ser creyentes sin evidencias, son justificados, lo cual también es un pensamiento judaico. El tercer pensamiento es entonces, bajo la lógica judaizante, entonces, si Cristo, quien enseñó esta doctrina de la gracia, está llevando a que haya la probabilidad de que algunos de ustedes pequen, entonces Jesucristo es promotor de pecado. Ese era el pensamiento, ese es lo que está expresando Pablo bajo el pensamiento de los judíos. Si nosotros lo llevamos a la práctica, Pablo pudiera haber confrontado, y esto es hipotético, a Pedro, tal vez diciéndole: Pedro, y además todos ustedes que siguen su ejemplo, consideren lo que están haciendo. Por su conducta, están afirmando que Cristo estaba errado. Por su conducta, los que están judaizando
perciben que entonces las enseñanzas de Cristo fueron erradas y lejos de ser el Mesías es un promotor de pecado, porque entonces como tú no concuerdas lo que hablas con lo que dices, entonces Jesucristo se equivocó. Eso que dijo de que no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, pues fue una mentira. Porque tú, con ese comportamiento, te estás guardando de no llevar a tu boca algo que consideras que es contaminante. Bueno, si tú, Pedro, no estás llevando a la práctica la concordancia del Evangelio de Cristo, entonces Jesucristo fue un mentiroso. No todos los alimentos son limpios, porque tú te estás cuidando de algunos alimentos. Pedro, y todos ustedes que le siguen en su hipocresía, debido a su comportamiento, entonces no hay un solo medio de salvación. Eso de que Jesucristo diría, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, es una mentira. Porque por tu comportamiento estás dando a entender que lo que predicas y lo que Cristo te enseñó no es real. En este sentido, tenemos que comprender, hermanos, que un mal entendimiento de la gracia, un mal entendimiento y una mala comprensión del concepto de la gracia y del pacto de la gracia te puede llevar a comportamientos heréticos y antibíblicos. Vivir bajo la gracia no es un permiso para que vivas en libertinaje. Vivir bajo la gracia no es una permisión para que tú vivas haciendo lo que tu carne nauseabunda ama. ¿Por qué te comportas así? Es que ya no vivo yo en la ley. Por eso yo no me sujeto a la ley. Ahora vivo en la gracia. ¿Y tú crees que esos comportamientos son dignos para ratificar que estás viviendo bajo la gracia? Aquel que justifica y aquel que se justifica en el concepto de la gracia para llevar una vida desordenada, simplemente no ha comprendido las bases centrales del Evangelio y por cuanto no lo ha comprendido, resulta razonable que no lo vive. Repito nuevamente, es normal que entre nosotros, los que estamos aquí sentados, haya hombres y mujeres que vivan como se les pegue su regalada gana. Sí es normal. Porque entonces no han comprendido la gracia que se ha gestado en ellos. Y piensan entonces que porque el Señor les ha dado gracia y les ha dado salvación, pueden seguir haciendo lo que quieran. Al fin y al cabo, salvo, siempre salvo. Así nos conocen. Y aún esa postura es falta de comprensión. Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 24, un texto que fue dado para otros hombres en otro tiempo, bien se podría aplicar para muchos de nosotros el día de hoy. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Piénsalo por un momento. De verdad, piénsalo por un momento. En este justo instante pudiera señalar a más de 20 que sus comportamientos distan mucho de lo que hablan con su boca, de que su caminar es contrario y vergonzoso, y que aún así, en cada reunión con familiares, con conocidos, nosotros somos cristianos. ¡Wow! Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, es puesto en vergüenza entre los gentiles a causa de algunos de ustedes. Lo mismo estaba haciendo Pedro. Lo mismo estaba sucediendo con Bernabé y todos los que fueron acarreados por ese pecado de hipocresía.
No concordaba, no había integridad, no concordaba lo que hablaban con lo que vivían. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta que enarbola Pablo. Entonces, ¿Cristo es un promotor del pecado? El hecho de que algunos o varios de ustedes no vivan una vida en integridad, ¿acaso esto se traduce en que Cristo es promotor de pecado? Absolutamente no. Absolutamente no. Por su ejemplo y enseñanza, por su muerte en la cruz, ¿acaso Cristo les ha hecho más grandes pecadores de lo que ya eran? No. El hecho de que tú no comprendas, no vivas, el hecho de que no seas íntegro en el evangelio, no se traduce en que Cristo es un promotor de pecado. No se traduce en que Cristo es un ministro del pecado. La segunda parte del versículo 17 es la respuesta. En ninguna manera, el hecho de que algunos de ustedes no tengan integridad en el evangelio no se traduce en ninguna manera en que Cristo sea promotor de pecado. Comienza Pablo, ahora con todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, a tener entendimiento de que el hombre no es transgresor desde el momento o no estriba el ser transgresor en el hecho de poner a un lado la ley ceremonial de Moisés y al creer en la salvación solo por la gracia. No me convierto transgresor en el momento en que dejo de lado la ley de Moisés y me guío por la gracia, pero sí me vuelvo transgresor de la ley de Dios. Sí me vuelvo transgresor al momento de volver a construir las mismas cosas que ya habían sido destruidas. En otras palabras, no me convierto en transgresor al confiar en que mi salvación, no me convierto en transgresor al confiar en que mi salvación depende única, exclusiva y netamente de Jesucristo. Eso no me convierte en transgresor. Me convierto en transgresor cuando insisto en lograr méritos salvíficos a través de mis propias obras. Ahí sí ya me vuelvo transgresor. Y esta enseñanza no solamente es para Pedro. Esta enseñanza no solamente es para Bernabé. Pablo lo vuelve en primera persona para hacer válida esta enseñanza no solo a los transgresores de ese contexto, sino a cualquiera que leyendo la carta a los Gálatas pueda tener consideración de que no es incorrecto, no es transgresión confiar en la salvación solamente por Cristo. Es transgresión cuando empiezas a anteponer tus obras como méritos para alcanzar las bondades de tu Señor. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, no está diciendo, Pedro, si las cosas que destruiste, Pedro y Bernabé, si las cosas que destruyeron, no, está diciendo en primera persona. Este consejo tómalo para ti mismo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, entonces transgresor me hago. ¿A qué se está refiriendo esto? Voy a parafrasear algunos conceptos y algunos versículos de la joya preciosa de la doctrina de la salvación, la cual podemos encontrar en el libro a los Romanos, capítulo número 8. Repito nuevamente, para poder tener un mejor entendimiento, vamos a parafrasear algunos versículos de la joya preciosa de la doctrina de la salvación a través de Cristo que se encuentra en Romanos capítulo 8. En términos generales, lo que nos enseña el libro de Romanos capítulo 8 es lo que Pablo ha venido enseñando. Y es lo que hemos sustentado a través de Efesios, a través de Romanos, a través de muchos libros.
¿Cuál es este postulado? Y es el tema central de Gálatas. Que la salvación es a través de la fe en Cristo. Tan tan. No hay más. Que si de rodillas a Chalma, que si vendes libritos, que si eres buena persona. No, no. El postulado bíblico central de la enseñanza de Cristo es que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. No hay aportaciones, no hay deducciones. Dice el libro a los Romanos, capítulo número 8, versículo 1, que ninguna condenación, subraya eso, hermano, porque de verdad no podemos guiarnos, vuelvo a repetir, por versículos aislados. Hoy te demostraré a partir de este capítulo que hay suficiente doctrina como para sustentar la salvación a través de la fe en Cristo. Dice versículo 1, ninguna condenación. Pastor, ¿qué en la palabra original del griego qué significa ninguna condenación? Ninguna condenación, ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pastor, ¿cómo sé que los que están aquí están en Cristo Jesús? Continúa diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga, entonces el hermanito de la batería que se fue con otra mujer, perdió su salvación. No, nunca lo fue. Nunca fue hermano. Jamás lo fue. El que venía cada domingo y nada más estaba de risueño todo el culto y se dormía. No es hermano. No es hermano. La enseñanza me está diciendo que ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. El texto bíblico también me dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Si no hay una persona que caminando en Cristo tenga evidencias de la gracia de Dios en su vida, puede decir que es Superman, puede decir que es He-Man, pero delante de nosotros no es otra cosa más que un mentiroso que simplemente viene los domingos por cualquier otra razón. No es un creyente, no está en Cristo. Pero ¿qué otra cosa nos dice Romanos, versículo 9? Le está hablando a los hijos. Mas vosotros, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Paréntesis. Es que el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Dónde están las evidencias? ¿Por qué sabemos que un caballo es caballo? Porque camina como caballo, hace como caballo, come como caballo. Oiga, y las personas que se sienten caballo, esos están locos. Debe de haber evidencias. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Discúlpenme si a algunos de ustedes en algún momento no le llamo hermano, sino le llamo por su nombre, pero es que hasta el momento no hay evidencia de que usted sea hermano. Discúlpeme de verdad. Y lo digo con todo el respeto, si usted se siente, pues de modo, ¿no? Pero bíblicamente no te puedo llamar hermano porque no hay evidencias, porque caminas conforme a la carne, porque no hay evidencias de que haya un Espíritu de Dios dentro de ti. Así es que el Señor tiene hijos y tiene otros que no son hijos. Sí. En este mundo solamente hay dos paternidades, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No importa que hayas nacido en una familia de creyentes, si no hay evidencia, joven, si no hay evidencia de conversión y arrepentimiento en tu vida, no eres hijo, eres bastardo. No eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y esto no nada más es para los jóvenes. Habemos algunos que ya surcamos el cuarto, tercero o quinto nivel y así es la realidad. El Señor tiene a los suyos y el Señor tiene a otros que no son suyos. Hay unos que son hijos, hay otros que no lo son.
¿Cómo podemos identificar o cómo sucede esto? ¿Cómo sucede todo este proceso? Sucede porque un día te propusiste en tu corazón entregarle a tu vida al Señor. No. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero que notes en este texto bíblico del versículo número 30, que no está diciendo que a los que predestinó, probablemente alguno los va a llamar. No está diciendo eso. La enseñanza no es esa. No está diciendo que a los que justificó, también los llamó. Perdón, a los que predestinó, también a estos llamó. Y a los que llamó, a algunos de ellos, los va a justificar y a otros no. No está diciendo eso. No me está diciendo que a los que justificó, a algunos los va a glorificar y a otros no, porque se perdieron en el camino. Decir tal aberración sería ser antibíblico. La salvación a través de Cristo no puede tener, esa ecuación no puede tener una varianza por cuanto fue Él, es solamente Él, es por sus méritos. Todo es de Él, depende de Él y es para Él. No puede haber varianza. De tal manera que si Él predestinó, Él va a llamar. Y si Él predestinó y Él llama, Él sí o sí va a justificar. Su sangre no es incompetente, su sangre es eficaz. Si Él predestinó, Él llamó. Y Él los va a justificar y en el día postrero Él los va a glorificar. Aquí lo dice como un hecho que ya está sucediendo por cuanto es algo que no puede tener fallo. Si esto no es suficiente en relación a la salvación a través de la fe en Cristo, dice el versículo 35, para aquellos que dicen, no, es que hoy ya perdiste tu salvación. Ya la encontré, ya la gané otra vez. ¿Qué nos dice la enseñanza bíblica? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿A qué se está refiriendo? ¿De que Dios nos ama y luego nos odia? No. Se está refiriendo, el contexto de todo el capítulo número 8 nos está hablando y el punto central es la salvación. La salvación eficaz, no la salvación tentativa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, subraya lo siguiente, ni ninguna otra cosa creada, ninguna, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 4 enseñanzas rápidas acerca de esto y que es bajo el concepto de lo que Pablo está atacando. No hay condenación en Cristo. Punto número 1, no hay condenación en Cristo. Claro, si eres hijo. Claro, si eres hijo. Punto número 2, el que está en Cristo tiene evidencias. Por tanto, vive según el Espíritu. Si no hay evidencias y vives conforme a la carne, sorry, my friend, you are not Son of Jesus. En otro idioma, je suis désolé. Mais si vous n'avez pas l'évidence, vous n'avez pas fils de Dieu. Te lo digo en español, lo siento. Aun cuando sientas que las palabras son duras, aun cuando digas que, aquí nos hablan bien feo, escrito está. No caminas conforme al Espíritu, no eres hijo. El Espíritu de Dios no mora en ti. Eres cualquier otra cosa. Tercera enseñanza. Si Dios es quien predestina, sí o sí Él va a llamar.
Si Él llama, sí o sí Él va a justificar. Si Él justifica, sí o sí Él va a glorificar, por cuanto todo depende de Él y no de ti. Cuarta enseñanza, nada te podrá separar de Él. Repito nuevamente, claro está si eres hijo. Pensemos en la postura legalista actual por un momento. Porque tal pareciera que lo que está sucediendo en Galacia en el año 53 después de Cristo es muy ajeno a nosotros, pero no es así. Pensemos en la postura legalista actual por un momento. Sí, hermanos, Cristo es suficiente, pero ya perdí mi salvación. O sea, tú la perdiste. O sea, no es de ti, pero sí es de ti. Y si es de ti, y ya no es de ti, o si ya no entendí. Cristo es suficiente, pero mi comportamiento y mis palabras dicen otra cosa. Es decir, soy creyente, pero mis comportamientos y mis palabras dicen otra cosa. Sí, hermano, lo que pasa es que en esta mañana discutí con mi esposa. Ya perdí mi salvación. Bueno, déjame decirte que hasta el último día de tus días en esta tierra vas a continuar pecando. Al igual que lo hace un gentil. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor nos llama arrepentimiento y arrepentimiento genuino. Pero si tú practicas el pecado, entonces eres del diablo, te gozas en ello. Dices, no pasa nada, me oculto y nadie sabe. No, hermano, tarde que temprano, bueno, congregante o simpatizante, lo que seas, tarde que temprano, en las lluvias, todo flota. Todo sale a la luz. Al igual que el judaizante, hay una alta probabilidad de que exista hoy en día el pensamiento de decir que Cristo no es suficiente. Que Cristo no es suficiente. ¿Qué es lo peligroso de esto? Que sin tener un raciocinio de la doctrina bíblica, o tal vez por decirlo porque lo he escuchado tantas veces y no tengo un conocimiento estructurado del fundamento bíblico, el juicio es mayor. Porque irremediablemente cuando nulifico la salvación absoluta por Cristo, lo que estoy haciendo es anular el significado de su muerte en la cruz. Es decir, que Cristo hubiera muerto o no, ¿qué nos importa? Al fin y al cabo, quien gana y pierde soy yo. ¿Comienzas a comprender la gravedad de esta postura? Entonces, hermano, si iba a ser Cristo, entonces la ley fue una pérdida de tiempo, un desperdicio. La respuesta es no. La ley fue el medio idóneo para demostrar nuestra incapacidad salvífica como hombres. La ley fue el medio idóneo para demostrar y hacernos ver que somos incompetentes para lograr una salvación a través de obras humanas. Esto lo entendió Pablo y lo menciona de manera general en el versículo 19, primera parte. Porque yo por la ley soy un muerto para la ley. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos lo que está tratando de decir Pablo bajo el contexto del texto de Gálatas capítulo número 2 es que por medio de la ley, ese hombre que era judío de judíos, ese hombre que se consideraba de los más eruditos de su tiempo porque fue instruido a los pies de Gamaliel, ese hombre que era celoso de la ley y perseguidor de esos nefastos cristianos, él por la ley se consideraba apto y cumplidor al 100%. Pero fue por medio de la ley que él descubrió cuán grande pecador era y cuán incapaz en sí mismo para salir de esa situación de ruina. La postura judaizante lo había llevado a tener obras al exterior, pero siendo Saulo, aún su corazón no le movía a amar a sus enemigos. La postura
legalista sigue obrando de la misma manera hasta nuestros días. Puede cumplir muchas reglas, pero no puede hacer a un lado la soberbia y la altanería. La religiosidad puede trabajar mucho aquí, pero si no trabaja aquí, vana es tu religión. Romanos 3:20. Pablo comprendería y más tarde escribiría esto. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley, ningún hombre será justificado delante de Dios, delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De esta manera, a través de la ley, nosotros consideramos que no podemos cumplirla. Que si realmente quisiéramos ser justos a través del cumplimiento de las obras requeridas éticas en esta sociedad, no lo seríamos. Piensa en la persona más buena en esta tierra, entre comillas. Aún la persona que se comporta ética y profesionalmente de manera escrupulosa lo hace por la intención incorrecta, lo hace por su propia reputación y no por la reputación de Cristo. Por tanto, no ama al Señor con todo su corazón, Él se ama a sí mismo y esto es falta. En este sentido, Pablo comprende que al momento de que la ley le muestra que es incapaz, entonces ahora, versículo 19b, ahora puedo vivir para Dios. Lo que Pablo está experimentando es un regocijo de ser muerto por la ley. Es un regocijo de encontrarse totalmente perdido ante el no cumplimiento de las exigencias de la ley, porque ahora comprende que solo puede vivir por medio de y por tanto para Dios. Un hombre y una mujer, o un hombre o una mujer, hablando de todas las edades, solamente podrá estar comprometido con Cristo en el momento que realmente comprenda lo que se ha gestado en su vida. Créeme que a estas alturas del partido habrá todavía algunos de ustedes que digan: oye, ¿por qué no vienen los jueves? Pues no me motiva, pastor. ¿Cómo? O sea, ¿soy tu payaso o soy tu Adal Ramones y te tengo que estar diciendo: ánimo, hermano, ánimo? No. La comprensión es que la palabra te debe de mover a comprender, si es que eres hijo de Dios, si es que eres oveja, el regalo tan grande, tan fastuoso, tan inmerecido que se ha gestado en tu vida. Si llegas a comprender eso, no tendrás otra salida más que hacer lo que Pablo está haciendo: morir al mundo y vivir para Dios, ser esclavo de Dios. Y ser esclavo por amor, por agradecimiento. Ahora comprende Pablo que solo puede vivir por medio de y por tanto para Dios. ¿Te imaginas un creyente de: oh, Cristo me salvó, estoy agradecido con el Señor, gloria a Dios? Oye, vamos a ver la película de Willy Wonka o Charlie Wonka, pero hay culto. Sí, vamos. Oye, amas al Señor, pero te revuelcas con cualquier ídolo. No estoy diciendo que las películas sean malas, no me vaya a malentender. Pero en la vida de alguien que ama al Señor hay prioridades. Justifícame todo lo que quieras, que no vas a venir, que vas a hacer, que vas a dejar. Justifícamelo con lo que quieras, solamente te voy a prestar oídos. Pero lo único que estás demostrando es que en tu vida hay prioridades y el Señor no lo es. Evidencias. En la narrativa bíblica encontraremos diferentes géneros. Uno de ellos es el género literalista y otro es la narrativa alegórica o metafórica. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 20, la primera parte, me dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Eso quiere decir que Pablo literalmente estaba en una cruz hablando en este momento? No, no está haciendo eso. Está hablando bajo una narrativa alegórico-metafórica y continúa diciendo: y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si Pablo fuera literal, la narrativa, entonces me está hablando un muerto y no es así.
Pablo me está diciendo a través de este texto que el haber comprendido la gracia que se ha gestado en él, Pablo realmente fue crucificado junto con Cristo. Crucificar a una persona en el tiempo de Jesucristo era el sinónimo de hay un boleto de ida y ya no hay uno de regreso. Un crucificado no podría ser crucificado y después al día siguiente o a la semana siguiente encontrarlo junto a... No, ese hombre sabía que en el momento en que era destinado a la crucifixión, aparte de que llevaría una vida de burla en el trayecto de ahí hasta donde lo iban a crucificar, que ser sinónimo de ser crucificado es, no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que digan mis familiares, no me importa. ¿Por qué? Porque sí o sí llevar la cruz va a ser sinónimo de burla, de desprecio. Pablo tiene este entendimiento. Ojalá y muchos de nosotros realmente lleváramos a la práctica y a la comprensión este hecho, crucificarnos juntamente con Cristo y ya no vivir nosotros, sino vivir ahora Cristo en nosotros. Ser crucificado y proclamarse crucificado junto con Cristo es morir a ti mismo. En el momento en que mueres a ti mismo, en el momento en que te niegas a ti mismo, se acabaron tus deseos, se acabaron tus anhelos, se acabó todo aquello con lo que luchas. Hermano, ¿y qué sucede si yo sigo? No, es que la casa, y es que el terreno, y es que las finanzas, y es que la escuela. La pregunta es, ¿en verdad has muerto? No estoy diciendo que botes todo, pero te estoy diciendo que cuando hay prioridades en tu vida, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Pablo renunció a sus sueños, a sus anhelos, a su propia justicia y ahora se gozaba por no tener ya su propia justicia, sino por la justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por tanto, Pablo podría decir ampliamente, es Cristo quien ahora vive en mí. Ya no soy yo, ahora es Cristo quien vive en mí. De Él recibo toda mi fuerza, de Él recibo mi provisión, de Él es mi confianza, Él es mi justicia, Él es mi esperanza. Hermano, ¿y si te quedas sin casa? ¿Y si te quedas sin trabajo? ¿Acaso el Señor no es nuestro sustentador? ¿Acaso no proclamamos que no busquemos las cosas de esta tierra, sino las cosas de arriba? Pero resulta que en la práctica no soy creyente, soy 5 tacos de lengua. Mis evidencias no corresponden a mi evangelio. Piensa por un momento si no es esto equiparable a lo que está sucediendo con esos falsos hermanos de Galacia. Versículo 20b. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo llegó a una intimidad tan grande que ahora el lazo que lo une a su Señor es más fuerte. La convicción, mediante una confianza inconmovible en su Redentor, ahora se rinde y rinde toda su vida al Señor y espera todas las cosas de Él. No siempre fue así. Pablo confió durante muchos años en sus propias fortalezas, en su religiosidad, en su sabiduría. Debemos entender que no fue Pablo quien buscó a Cristo. Fue Cristo quien buscó a Pablo. Y eso es lo que sigue haciendo el Señor hasta el día de hoy. El Señor sigue buscando a los suyos a través de la locura de la predicación. Ese es el escenario de cada uno de nosotros. Nosotros le amamos a Él, dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Y no nos amó como nosotros nos amamos baratamente, hermano. Él nos amó de tal manera tan suprema que dio a su Hijo unigénito. Él dio lo que más amaba. Él dio su vida entera por ti. El Señor lo dio todo lo que amaba, y lo dio por alguien como tú, lo dio por alguien como yo. Fue tan grande su amor, dice el versículo 20c, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó al grado de entregarse por mí. ¿Te das cuenta que eso no tiene razón humana? En la secundaria, cuando algunos de nosotros éramos muy chaparritos, éramos sujetos de que alguien nos buscara pleito. Pero gracias a Dios a veces teníamos amigos que eran más grandes, fuertes, como Pancho Pantera. Los chavos dicen, ¿qué es eso? Búscalo en internet. Y entonces cuando llegaba esos malosos y te aventaban y te decían, órale, ¿qué? Y salía tu amigo más grande y decía, yo por él. ¿Cómo ves? En ese sentido de amistad tienes razón, porque hay un lazo de amistad. Pero nosotros no éramos amigos de Dios. Nosotros le detestábamos en otro tiempo. Pero ¿te das cuenta? Fue tan grande su amor por quien no lo merecía, que Él fue capaz de, parafraseando, decir, yo por Él. Oye, pero es que no has visto cómo es que no has visto cómo se comporta, no has visto cómo es de malagradecido, no has visto cómo te va a pagar. Yo por Él. Amor tan grande, hermanos. Incomprensible. No tiene razón humana. Nuestro Señor se entregó no solamente en su vida, nuestro Señor se entregó a la vergüenza, se entregó a la condenación, se entregó a los azotes, a la corona de espinas, a la burla, a la crucifixión, al abandono de su propio Padre, a la muerte, a la sepultura. Dime si es correcto seguir menospreciando el sacrificio de Cristo. ¿Cómo podía Pablo entonces minimizar de alguna manera ese gran sacrificio de Cristo en la cruz? Es por eso que Pablo concluye diciendo, versículo 21, primera parte, por ello no desecho la gracia de Dios. La he comprendido, ha bajado a mi corazón. Ahora tengo mi vida y todo lo que tengo por basura, porque he comprendido lo que el Señor ha hecho por mí. Por ello no desecho la gracia de Dios, no desestimo, no la menosprecio, no la tomo como inválida, no la tomo como incompetente, porque es la gracia de Dios que se ha gestado en la vida de alguien que no lo merecía. Si yo minimizara, si yo desechara la gracia de Dios, entonces tendría comportamiento como los judaizantes. Buscaría ser acepto delante de Dios por mis obras. Buscaría ser declarado justo a través de mis esfuerzos. Mas Pablo comprendió que eso no era correcto. Pablo concluyó este texto con un argumento buscando a instar a Pedro. Pablo concluye con un argumento que nadie puede derrocar. Nadie puede minimizar, y este se lo dio directamente a Pedro para que fuera movido a arrepentimiento, no bajo una postura teológica, sino bajo un razonamiento lógico. Concluye diciendo Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Traducción. Si insistes en buscar la justicia a través de tus obras, de tus fortalezas, de tus aptitudes, de tu conocimiento, a través de tu comportamiento legalista, si insistes, Pedro, entonces la muerte de tu maestro, el Cristo, no fue otra cosa más que una pérdida de tiempo y un acto digno de burla.
Si sigues insistiendo, Pedro, en que por tus fortalezas y por tus grandes obras alcanzarás gracia, entonces estás en el lugar equivocado. Aquel que esté sucio, vaya y ensúciese más. Pero si buscas la santidad, hermano, entonces santifícate cada día más. De esta manera llegamos a 3 conclusiones de este capítulo número 2. Primer conclusión de este capítulo número 2 completo. El pecado es un mal que se extiende y que se expande como una enfermedad sumamente contagiosa, a tal grado de que puede contagiar aún a los que consideramos espiritualmente más fuertes, como tú lo has escuchado. El pecado es tan gravoso que puede contaminar incluso a aquellos que consideramos espiritualmente más fuertes. Esto fue lo que sucedió con Pedro, esto fue lo que sucedió con Bernabé, que eran pilares de la iglesia primitiva. Por ello creo que en esta primer conclusión es bueno retomar 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13, el consejo de Pablo a Timoteo. ¿Cuál fue este consejo y el cual traemos nuevamente al día de hoy para ti? Ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza y en la exhortación. Ocúpate. Hermano, no pierdas el tiempo en tonterías. Ocúpate en las cosas que importan. Continúa diciendo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15, ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Finalmente, versículo 16, si has de tener cuidado de alguien, ten cuidado de ti mismo y además de la doctrina. Deja de preocuparte por los demás. Ten cuidado de ti mismo. Aquel que se sienta firme, mire que no caiga. Segunda conclusión de este capítulo número 2 de la carta a los Gálatas. Debido a que el pecado es un mal dañino para el cuerpo de Cristo, no seas cobarde cuando lo identifiques. Debido a que el pecado es un mal dañino para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, no seas cobarde cuando lo identifiques. Al igual que Pablo, es necesario confrontarlo cara a cara y hacerlo bíblicamente. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. ¿Cómo se trata el pecado bíblicamente? Por tanto, si tu hermano peca, aunque no sea contra ti, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Sí comprendemos lo que es ir tú y él solos? No tú y el pastor, no tú y otro hermano, no tú y otra hermana a la cual le tienes confianza. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, entonces ahora sí toma aún contigo a uno o a dos, para que boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Cuál es la intención? Nuevamente que delante de algunos proceda al arrepentimiento. Versículo 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Cuál es la intención? Que se arrepienta, que camine en santidad. Y si no oyere a la iglesia, strike 3, que se largue. Que se largue. Si no oyera a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Primero a los Corintios capítulo 5 vemos un caso extremo en el cual no hubo llamada 1, 2 y 3. Desde el principio la gravedad es entreguen al tal a Satanás. Yo no sé qué hayas pasado en otras iglesias, pero aquí
No se solapa el pecado. Aquí existe la disciplina bíblica. Y dentro de la disciplina bíblica, aquel que es contumaz después de una y otra vez de haberle instado e insiste en pecar, sácalo del pueblo. Tercera conclusión del capítulo número 2. La salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. La salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Pensar y vivir de forma contraria. Pensar y vivir de forma contraria no solo es caer en una postura legalista, sino caer en una grave condenación. Efesios capítulo 2, versículo 8, nos deja claridad que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ninguno de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie de nosotros nos gloriemos. Por tanto, hermano, no importa cuántos años tengas en la cristiandad, no importa. Tu trayectoria en la cristiandad, aquí no importa. Hay una alta probabilidad que después de haber concluido este capítulo número 2, te des cuenta que has estado caminando como lo hacían los judaizantes. Confiando en tus fortalezas, confiando en tus obras, confiando en tu juicio, en tu bondad, y no confiando en la soberana gracia de Dios. Por tanto, hermanos, si al final de este capítulo te has dado cuenta, en verdad, no evalúes a los demás, evalúate a ti mismo. Si al final de este capítulo número 2 te has dado cuenta que probablemente has venido caminando de una forma contraria a la voluntad de Dios, hoy es un buen día para que procedas al arrepentimiento. Sin santidad nadie verá al Señor. Hoy es un buen día para que clames por misericordia. Sin santidad nadie verá al Señor. Así es que quiero concluir diciendo que mientras estás vivo, tienes esperanza. Más vale perro vivo que león muerto. Y de dejarte claridad que si en verdad hay arrepentimiento y humillación en tu corazón, Dios no te despreciará. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.